Muy buenos días con todos. Mi nombre es Nayeli Dayanara Girón Bustamante. Soy alumna del cuarto ciclo de la Universidad Nacional de Loja de la Facultad de Agropecuaria y Recursos Naturales Renovables de la carrera de Ingeniería Agronómica. El día de hoy les voy a dar a conocer un artículo, el cual fue dirigido por el doctor Jorge Armijos en la asignatura de Genética Vegetal. El tema que les voy a hablar de mi artículo es sobre edición de genes CRISPR-Cas 9 sin ADN de tomate tetraploide silvestre Solanum peruvianum mediante regeneración de protoplastos. A continuación les voy a dar a conocer un poco sobre la introducción de lo que se va a hablar del tomate, como es Solanum lycopersicum. Como tenemos, por ejemplo, aquí la taxonomía nos dice que es de reino Plantae, división Manolioptida, clase Manoliopsida, la subclase Asteridae, orden Solanales, familias de las Solanáceas, género Solano y el subgénero Lycopersicum, de especie Solano Lycopersicum. Este, este cultivo tiene una gran importancia, ya que es el tomate riñón. Es uno de los cultivos más importantes en invernadero por ser una hortaliza de consumo masivo. Su popularidad aumentó debido a su alta producción y rentabilidad. El tomate Solanum lycopersicum es un importante cultivo vegetal, representado el sexto cultivo económicamente más importante a nivel mundial. Las especies de tomate silvestre son resistentes a diversos estreses bióticos y abióticos. Y también las líneas de integración a menudo se usan para el mejoramiento de este, como es el Solanum peruvianum. Se considera el pariente silvestre del tomate más variable y representante. Asevero genético importante para también la introducción del tizón temprano, el moho de la hoja, también como el marchitamiento por fusarium, la mancha foliar de septoria, los nematodos agalladores, el cancro bacteriano, las enfermedades también como es la necrosis de las yemas y los genes de la resistencia a los virus en los cultivares de tomate modernos. Las características de las integraciones de los genes de resistencia podrían identificarse en los genomas modernos del tomate mediante, pues, sería aquí la caracterización funcional y el análisis de secuencia del genoma completo, como es WGS. El Solanum peruvianum es una especie autocompatible y la existencia de esta incompatibilidad unilateral ha impedido hasta ahora su uso como progenitor femenino en la reproducción, la domesticación del novo del tomate silvestre, como recientemente se logró en un periodo corto mediante la edición pues, de genes usando repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas regularmente, intersparcidas, como sería el CRISPR. Y la proteína también pues asociado al CRISPR, como es el Cas. Entonces, por lo tanto, la mutagénesis CRISPR-Cas de tomate silvestre representa una estrategia para el mejoramiento y la investigación básica pues del tomate. La endopolioploidía, la aparición de diferentes niveles de ploidía dentro de un organismo, está pues muy extendida entre los taxones de plantas, como a menudo se genera por endorreproducción, donde el genoma completo se replica sin mitosis. Entonces el tomate se encuentra, o sea, se encuentran células con diferentes ploidías en todos los órganos. Las etapas de desarrollo como los órganos jóvenes y viejos y también las condiciones de crecimiento afecta la proporción del nivel de ploidía en las células. Además, la multiplicación del genoma es un hecho frecuente durante la domesticación de cultivos. Muchos de los cultivos de mayor importancia económica son poliploides, pues dice que como es, por ejemplo, como tenemos aquí que es la papa, la Solanum tuberosum, el trigo, el Triticum astebium, el algodón, Gossyphobium hirsutum, también nos dice que la poliploidía transmite ventajas en términos de amortiguamiento genómico y también la variabilidad y solidez ambiental. Em,
Como también nos dan a conocer que pues los triploides también se pueden utilizar como cultivos sin semillas, como la sandía, la Citrillus lanatus, y los plátanos como es la Musa acuminata. Por lo tanto, las versiones tetraploides editadas por Kripskas de especies de cultivos y sus parientes representan materiales importantes para el mejoramiento de cultivos frente al cambio climático causado por el calentamiento global. Entre otros desafíos, claro, como se demostró recientemente para el arroz silvestre tetraploide Oriza alta. Entonces, por lo tanto, es importante establecer una plataforma de edición de genes para cultivos poliploides y especies relacionadas. Eh, el sistema CRISPR-Cas nos dice que utiliza la transformación estable media por Agrobacterium tumefaciens para entregar ADN que codifica las proteínas Cas y también ARN guía único que sería cgRNA en los núcleos de las células de tomate. Como un enfoque alternativo, la ribonucleoproteína CRISPR-RNP a los plasmidios que albergan las secuencias Cas y cgRNA se pueden introducir directamente en los protoplastos mediante una transfección transitoria, lo que permite regenerar eh, plantas sin ADN. También, pues, recombinante para eludir las precauciones sobre los organismos genéticamente, pues, modificados. Nos cuenta que este protocolo es importante para usar con híbridos o plantas con un periodo juvenil largo y para la propagación vegetativa, pues porque los transgenes de la transformación estable, como son los marcadores de selección y genes reactivos CRISPR, no se pueden eliminar de estos cultivos, pues mediante cruce. Además, la progenie será diferente en sus líneas parentales pues que ya son heterocigotos debido a la segregación. La eficiencia y la especificidad de la edición de los genes podrán validarse pues mediante secuencia dirigida. Sin embargo, nos dice que el análisis previo presta poco atención a los cambios cromosómicos generales, especialmente en las regenerantes poliploides, como sería WGS, y es el análisis del número de copias que ayudaría a dilucir la posible inestabilidad del genoma después de diferentes pasos de manipulación celular. Como siguiente tenemos los materiales. Estos materiales tenemos como por ejemplo los materiales vegetales, las cuales nos dice que son plántulas estériles de Solanum peruvianum. Estas semillas son obtenidas del Centro Nacional de Recursos Fitogénicos, Instituto de de Investigación Agrícola de Taiwán con el Sistema Nacional de Germoplasma Vegetal de Estados Unidos. Se propagaron seccionándolas y cultivándolas en medios de cultivo de 0,5 suplementado en 30 miligramos de sacarosa y agar al 1% con un pH de 5,7. Las plántulas se incubaron en una sala de cultivo a 26 grados, 12 horas luz y 12 horas de oscuridad, intensidad de luz al 75 y las plántulas fueron cortadas y subcultivadas en medio fresco mensualmente. Como métodos tenemos primero el aislamiento y transfección del protoplasto. Nos dice que el aislamiento del protoplasto y la transfección del Solanium peruvianum se realizaron siguiendo nuestro método, digamos, por ejemplo, se aislaron los protoplastos de los tallos y peciolos de plántulas cultivadas in vitro. Se usaron 5 o más tallos de 5 centímetros cada uno con un total de 0,2 a 0,25 gramos para aislar aproximadamente 1 por 10 a la sexta protoplastos. Estos materiales se colocaron en una placa Petri de vidrio de 6 centímetros con 10 miligramos de solución digestión, un cuarto de medio de líquido que contenía el 1% de celulosa y el 0,5 de macerosima.
el 3% de sacarosa y manitol, con el 0,4 y con un pH de 5,7. Y también se cortan longitudinalmente en tiras de 0,5 centímetros de ancho. El material se incubó a temperatura ambiente en la oscuridad durante la noche. Nos dice que la solución dirigida se diluyó en 10 milímetros de calcio y también nos dice que se filtra a través de una malla de nylon de 40 miligramos. La muestra se centrifugó a baja velocidad durante 3 minutos para recoger los protoplastos. Los protoplastos se purificaron en solución de sacarosa al 20% y se lavaron 3 veces con solución y los protoplastos se transfirieron a un tapón de transferencia y también suplementado con sacarosa al 3%, manitol al 0,4 y una ketinina de 0,3 miligramos y se ajustará a una concentración de 3 por 10 a la quinta células por miligramo. Los protoplastos se transfectaron con plasmidios mediante transfección mediada. Se combinó una muestra de 400 sería gramos, entonces con un reactivo de Krebs y se mezcló cuidadosamente y se añadió el mismo volumen de solución de PGCa elevado a la cuarta a la muestra. Se mezcló y se incubó durante 30 minutos. Para finalizar la reacción se agregaron 3 milímetros de W5 y se mezcló bien la muestra. Los protoplastos transferidos se corrigieron mediante centrifugación a 360 durante 3 minutos. Los protoplastos se lavaron en 3 milímetros de W5 y se centrifugaron en 360 por gramo durante 3 minutos. Como segundo método tenemos los reactivos CRISPR-Cas, que nos dice que el vector SP-Cas9 para la transformación de dicotiledóneas se aisló utilizando un kit plasmid MIDI-PREP, que es biogénesis, que es la preparación de la proteína Cas9 y la cgRNA y la nucleofección Cas-RNP se realizaron de acuerdo. Entonces los complejos de Cas9 RNP se ensamblaron inmediatamente antes de la nucleofección mezclando volúmenes iguales de proteína Cas9 en una proporción molar de 1,2 e incubando a 37 grados centígrados durante 10 minutos. Como otro método tenemos como es la regeneración de protoplastos. La regeneración de protoplastos nos dice que el ADN del protoplasto agrupado se usó como una plantilla para amplificar los genes Diana para la validación mediante la secuenciación. Los protoplastos supuestamente editados se transfirieron a placas de Petri de 5 centímetros de diámetro que contenían 3 milímetros de medio líquido, suplementado de sacarosa al 3%. Para la regeneración de plantas, los callos se formaron a partir de los protoplastos después de un mes de incubación. En la oscuridad, pues los callos se subcultivaron en una placa Petri de 9 centímetros de diámetro que contenía medio fresco con citoquinina durante 3 a 4 semanas a luz. Los callos que se habían vuelto verdes se transfirieron a un medio sólido que contenían los mismos reguladores de crecimiento vegetal. Los explantes se subcultivaron cada 4 semanas hasta que se formaron brotes después de varios subcultivos. Los brotes se subcultivaron en medio sólido de eracinamiento, entonces con 2 gramos de triptona y 20 gramos de sacarosa. Como otro método tenemos el análisis de genotipos de plantas regeneradas. Nos dice que diseñaron 2 pares de cebadores para amplificar la región de ADN dirigida a sgRNA para cada gen objetivo. Las condiciones del PCR fueron pues de 94 grados durante 5 minutos y 35 ciclos de desnaturalización, que fue 94 grados centígrados durante 30 segundos. La hibridación fue de 55
grados centígrados durante 30 segundos y la polimerización de 72 grados centígrados durante 30 segundos, seguida de una reacción de extensión a 72 grados centígrados durante 3 minutos. El producto de PCR se secuenció mediante secuenciación de Sanger para confirmar la mutagénesis. Las secuencias múltiples derivadas de las plantas regeneradas mutadas se separaron bioinformáticamente utilizando Polypic-PCR o se confirmaron también mediante la clonación secuencial y la secuencia de los cebadores que se enumeren. Como otro método tenemos la estimación del tamaño del genoma, donde nos dice que las hojas frescas se cortaron finamente con una hoja de afeitar nueva de 250 eh, UL de tampón de aislamiento, donde se mezclaron bien y la mezcla se filtró a través de una malla de nylon, de la cual las suspensiones filtradas incubaron con un flucromo de ADN. Nos dice que las muestras se analizaron con un clasificador de células, MROFLO, XDP, Berkan Clouthier Life Science, y un sintómetro de flujo, y también se utilizó eritocitos de pollo, Biosur, como referencia interna. Como otro método tenemos WGS, donde nos comenta que recolectaron hojas de Solanum peruvianum regenerados y se extrajo el ADN genómico usando dos protocolos independientes. Entonces se utilizó el protocolo de aislamiento de núcleos en la muestra WT-SPB para recuperar la mayor calidad y cantidad de muestras de ADN brevemente. Los núcleos se extrajeron con bisulfito de sodio de 36 y sorbitol de 0,35. Entonces nos dice que una vez luego que el ADN genómico se extrajo con cloroformo alcohol, isoamílico, la precipitación con etanol y se limpió una más con el kit Denice Blowtorch y luego las otras 9 muestras usaron cloroformo alcohol ácido malínico para la extracción de ADN, seguido de Simon Genomic DNA, donde nos dice que para obtener una alta ADN genómica de calidad, la integridad del ADN se comprobó utilizando la cinta de pantalla de 1000 en el sistema Arling Tape Station y de 4150 con un valor de DIN menor que 8. El ADN genómico se cortó con un sorificador Covirus y las bibliotecas de secuencia de extremos emparejados se construyeron con NIF Ultra DNA Library Prep Kit. Y entonces nos dice que las bibliotecas de ADN se validaron nuevamente, entonces, y se cuantificaron mediante qPCR. Entonces, aquí nos dice que Wilwin Butte realizó la secuenciación de extremos emparejados de 2 por 150 pb con un tamaño de inserción promedio de 700 pb en una plataforma Illumina. Como otro método tenemos el análisis de datos WGS, donde nos dice que, dado que no había un genoma de Solanum pyruvarium ensamblado, las lecturas de Illumina de alta calidad se asignaron al genoma de referencia de S, de la Lycoperdicum Haynes, mediante el paquete NVIDIA Clara Paprix basado en GUP. Para determinar la frecuencia de varios, utilizamos Google Deep Variant, basado en aprendizaje profundo en el modelo de WGS para identificar varios variantes. Luego de GLNeXT, combinó todas las muestras para realizar una llamada conjunta de genotipos utilizando el modelo Deep Variant. Para combinar muestras, luego calculamos la frecuencia del alelo, entonces heterocigoto, dividiendo la profundidad de lectura del alelo heterocigoto entre la profundidad de la lectura total de la variante. Como otro método tenemos la PCR cuantitativa de transcripción inversa, donde la expresión de 4 genes se analizó mediante la PCR
cuantitativa de transcripción inversa. Estos genes fueron SPCG53, SPARF3, SPARF4 y SPRD-R6. El análisis de RT-qPCR se realizó en 3 réplicas biológicas y 3 réplicas en un instrumento SFX, que sería Connected Biorep. La RT-qPCR se llevó a cabo en placas de reacción óptima de 96 pocillos utilizando CyberGreen Supermix, el gen de referencia, actina y los cebadores específicos del gen para el RT-qPCR que enumere. A continuación les voy a dar a conocer los resultados que dio todo este experimento que ellos realizaron. Como primer resultado tenemos la regeneración de protoplastos en Solanum peruvianum, que nos dice que, como ven en la imagen, fue el análisis de citometría de flujo del contenido de ADN nuclear de tejidos de Solanum peruvianum. Los tamaños de genoma de A fueron hojas, el B fue tallos y el C en protoplastos derivados de tallos, que sería la densidad de fluorescencia que cuenta que se utilizaron núcleos de eritrocitos de pollo como estándar de calibración. La barra indica el área utilizada para contar núcleos, diploides también, 4C y tetraploides, donde el número entre paréntesis, o sea que está aquí, después de la ploidía es el porcentaje de cada nivel o sea, de ploidía diferente al frente de los recursos totales. Dicen que utilizando este método de aislamiento, con éxito los protoplastos de Solano de Peruverium de brotes cultivados in vitro, purificados en medio líquido que consiste en medios, la potencia y todo eso lo que realizaron, pues les dio como un, sería una, les dio como resultado transversiones de plantas erizadas en macetas y las cultivaron en el invierno. Las plantas regeneradas florecieron y fructificaron de una manera efectiva para ellos. También nos dice que pues la regeneración del Solanum peruverum por protoplastos, complementado con la sacarosa, el manitol, la quitenina y medio líquido, dice que fue y la formación de las yemas de brotes después de los subcultivos en medios sólidos de quitenina, formación de raíces adventicias, en medios, todo eso les dio. También sin regulador de crecimiento, que lo hicieron. Entonces las plantas regeneradas después de un mes de crecimiento, en maceta, las plantas regeneradas también cultivadas en el campo, con flores de una planta regenerada y frutos de una planta regenerada, a lo largo les dieron como unas barras de 1 centímetro, o sea, el crecimiento. Como otro resultado tenemos también pues el protocolo optimizado de regeneración de protoplastos, donde nos dice que en los efectos de las citoquininas, em, como son la quitenina, la cetenina 6, la dimetilidano, la puritina 2-PIP y la 6-vincelcopurina. Durante estas 2 etapas se investigaron por separado. Se agregaron diferentes citoquininas durante la inducción de callo. Entonces, en el primer subcultivo, un medio Murichem y medio Scop, suplementando la sacarosa al 3%, el manitol al 0,4 y con un pH de 5,7 líquido, medio suplementado con un 0,2 miligramos de citoquinina y 1 miligramo de ácido de naflaxicoteino. Entonces, como otro, para darles a poco conocer sobre este proceso que realizaron es de regeneración del tomate, inducción de los callos, como dice, de oscuridad en el primer paso y la proliferación de callos a la luz en el segundo paso. Entonces, por lo tanto, probaron varias modificaciones la composición del medio de cultivo para así, para pues así tener buenos resultados. Entonces, en los resultados les indicaron pues que la ciatina, bencilpurina son los mejores tratamientos hormonales para los 2 pasos del cultivo.
y que la ciatina es la mejor citoquinina para el tercer paso de su cultivo en medio sólido. Como otro resultado, tenemos la mutagénesis dirigida por CRISPR-Cas9 en Solanum peruvianum, donde dice que en el experimento SPG53 elegidos los 4 sitios y la eficiencia total de la mutagénesis fue el 8,3% según los resultados de la secuenciación. Ocurrieron mutaciones en los 3 sitios objetivo, pues excepto entre algunos, entonces fue el objetivo más efectivo y se observaron mutaciones en posición en todos los mutantes. El SPCGS3 son los mutantes nulos y el SPGS3 contiene 4 alelos mutados, donde también contiene 3 alelos mutados y un alelo WT no mutado. Se detectó una inserción de 68 Pb de vector SP. En el experimento que han realizado se puede observar que los que, que los protoplastos, o sea, los resultados que ya los 5 plantas mutantes contienen mutaciones en este sitio, la mutación solo se identificó en SPD R6 y que todos los mutantes regenerados eran heterocigotos. Como otro resultado tenemos el análisis de los tamaños del genoma, fenotipos y progenie de diploides y tetraploides, donde se observó una mayor proporción de células tetraploides en protoplastos derivados de tallos diploides, en comparación con un tejido foliar. Además, durante el genotipo de gen objetivo observamos que algunos mutantes contenían más de 3 mutantes. Entonces, y también contenían más de 3 alelos. Por ejemplo, el SPRD-R638 contenía 3 alelos. Y el tamaño de su genoma fue de 4,40. Por lo tanto, se puede obtener plantas mutantes específicas de tetraploides utilizando este método. También realizaron análisis de cariotipo de estas plantas regeneradas o su descendencia para confirmar el número de cromosomas, excepto por un tetraploide SPR1 sin regenerante dirigido obtuvieron plantas regeneradas diploides y tetraploides. Con o sin mutaciones dirigidas derivadas de protoplastos transferidos por el reactivo CRISPR-Cas9 del plasmidio. Como también nos da a conocer que en plantas regeneradas derivadas de la transfección SPCG-S3, los tetraploides tenían un conjunto de semillas reducidas. Las semillas de los tetraploides eran más grandes que los de los diploides. Este fenómeno también se observó pues, en plantas regeneradas tetraploides derivadas de la transfección con otros reactivos CRISPR. Como otro resultado tenemos también las estructuras genómicas estables en diploides y tetraploides, donde estas estructuras se utilizaron múltiples estrategias de análisis para estudiar las estructuras del genoma, pues a pesar de la baja tasa de mapeo de muestras, diploides y tetraploides en algunas ubicaciones cromosómicas, el análisis de cobertura de secuenciación no mostró cambios de cobertura inconscientes en las muestras. La delección de grandes segmentos cromosómicos que se observaron comúnmente en las células aneuploides causa un desequilibrio alelélico al calcular la frecuencia eh, en un desequilibrio del este. También como otro tenemos los mutantes nulos, diploides y tetraploides de SPCGR-S3 y el SPR que muestran fenotipos nervados, donde nos dice que la expresión genética y perfiles fenotípicos de mutantes, análisis de RT de los genes reguladores de la respuesta, que auxina, que son SPGS3, SPARF3, entre otros, que los regenerantes WT y derivados de los proroplastos. Otro tenemos que la proliferación de TYLCB, donde nos cuenta que los síntomas y proliferación del TLC en plantas de Solanum peruverum cultivadas in vitro son inoculadas con el clon infeccioso de TYLCB diploide y mutante.
También tenemos el injerto rescate de infertilidad del mutante nulo CGS3, donde dice que el crecimiento de una planta estéril CPSG3 injertada con un stock WT, una planta injertada, que son hojas, flores, fruto, del bastajo también de SPGS3, frutos maduros y semillas, y el stock W, que es que está a la izquierda, que es un bastajo también de SPGS3. Como conclusiones, que para obtener plantas tetraploides Solano peruverum libres de ADN con genoma editado, utilizaron brotes cultivados en vitro que contienen altas proporciones de células tetraploides como explantes para el aislamiento y generación de protoplastos, que también este es el primer estudio de Solano peruverum que describe el uso de reactivo de RNP y CRISPR de plasmidio para la edición del genoma sin ADN, de que lo produce una eficiencia mutagénesis específica al 60% sin necesidad de selección, y también que obtuvieron mutantes hereditarios diploides y tetraploides para los genes de relacionados con patógenos objeto de este estudio, incluidos el SPSG3, SPRD6, SPRD1, SP-ProScience y SPML1, y se obtuvieron fenotipos esperados. Muchas gracias.